Les decía que hoy vamos a hablar un poquito de la parte de archivos, bases de datos y campos y registros. Vamos a mencionar un poco la parte de archivos porque es necesario, en este caso, antes de ingresar al tema de bases de datos, ya que en un principio se manejaba el almacenamiento de información a partir de archivos. Sin embargo, pues este generaba diferentes conflictos a la hora de trabajar con ellos, que a diferencia de hoy en día trabajando con un sistema gestor de bases de datos, pues ha superado completamente el trabajo que se hacía anteriormente con estos. Por ejemplo, aquí nos hacen un poquito referencia a la historia en cuanto a la parte de los sistemas de archivos, ¿verdad? Y estos, pues si ustedes observan ahí, surgen a raíz de la necesidad de almacenamiento de la información para su correspondiente reutilización. Aquí en pocas palabras se daba la situación de la persistencia, ¿verdad? Ya, si ustedes recordarán, el concepto en este caso de persistencia es la propiedad que tiene la información o los datos en este caso para sobrevivir, es decir, para mantenerse o preservar esa información específicamente en el lugar donde está guardado. Entonces, esa era la idea, ¿verdad? Tratar la manera de mantener, almacenar la información y poder reutilizarla más adelante. En ese aspecto se utilizó el término persistencia en su momento en la parte de sistemas de archivos. Los archivos como tal tienen desventajas. En su momento, pues la ventaja era que podían, de cierta manera, eh, se podía guardar la información y se podía reutilizar, pero esto también generó diferentes desventajas en el medio en ese momento. La parte de la redundancia de los datos, los archivos en este caso pues estaban separados unos de otros y no se podían combinar tan fácilmente como lo hacemos hoy en día con las bases de datos. Otra desventaja en este caso, el alto costo para la propagación de cambios, ¿verdad? Imagínense la parte de los cambios. Se manejaban en este caso diferentes archivos para múltiples tareas. Entonces, el hecho de combinar y reunir toda esa información requería de tiempo personal y a la larga también personas que conocieran del manejo de la parte de archivos en su momento. Y eso representaba costos para la entidad o la empresa que los utilizaba y la parte de la inconsistencia debido a actualizaciones simultáneas. Eh, en su momento, pues se trabajaba de forma lineal, y vamos a ver un esquema, y la parte de las actualizaciones, pues requería demasiado trabajo, requería que las personas estuvieran, en este caso, por decirlo de cierta manera, sincronizadas en cuanto a la información que estaban manejando y tenían que estar comunicándose constantemente para ver qué tipo de información habían cambiado en los diferentes archivos. Entonces eso a la larga representaba un problema. Y esta palabra, si ustedes hacen memoria, la palabra redundancia, en este caso, es cuando la información en pocas palabras se repite, ¿verdad? En un sistema de archivos la información es muy redundante porque se está repitiendo, en este caso, constantemente en diferentes archivos y eso a la larga pues genera que no solo se vaya duplicando la información, sino que también implica que se vaya ocupando más y más espacio. Y eso también provocaba el problema de los altos costos en cuanto a la parte de la propagación de cambios, porque si habían muchos archivos repetidos, el hecho de estar eliminando todos esos archivos repetidos o eliminando archivos que no estaban actualizados correctamente, generaba el consumo de tiempo y eso a su vez también generaba costos porque se necesitaba la utilización de bastante personal y estar monitoreándolo constantemente. Y aquí está algo que yo les estoy mencionando con esto de las desventajas de los archivos. Por ejemplo, yo necesitaba guardar en este caso la información de los clientes, tenía la necesidad en,
en este caso, de crear un archivo para guardar a los clientes. Si necesitaba yo, por ejemplo, en este caso, almacenar la información de préstamos, pues necesitaba yo un archivo para almacenar la información de los préstamos. Pero ¿qué pasaba aquí, por ejemplo? Bueno, ¿cómo relacionaba yo el archivo de préstamos con el archivo de clientes si estaban separados? Pues a la larga se necesitaba en este caso repetir la información de los clientes. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener en este caso un archivo con el listado completo de los clientes, pero ¿cómo lo relacionaba yo con el de préstamos? Tenía que ingeniárselas de tal manera que en el archivo de préstamos hubiera alguna especie de código o en este caso en su momento volvían a guardar la información del cliente y a la larga es como que si nosotros tuviéramos un archivo de clientes, pero dentro del mismo archivo de préstamos teníamos a los clientes otra vez. Ahí estábamos generando la parte de la redundancia en la información. Sin embargo, también otra situación que puede darse ahí, bueno, imagínense que manejaran algún tipo de código para poder relacionar el archivo de clientes con el de préstamo, pues también lo que podía pasar ahí era que si el cliente en su momento tenía diferentes préstamos, iba a estarse repitiendo, o se iba a repetir la información de este dentro del mismo o dentro de las diferentes copias que en su momento se pudieran dar. Entonces imagínense ustedes cuánto tiempo en este caso requiere estar revisando cada una de las líneas de información que vamos a estar manejando en archivo. Hoy en día, a pesar de que se están utilizando sistemas administradores de bases de datos, en su momento también pues, se utilizan todavía archivos para trabajos específicos. Entonces, quiera que no, no se han descartado completamente en cuanto a su uso. Pero es bueno en este caso que sepamos qué desventajas tienen a la hora de estarlos utilizando. Aquí nos hacen una pregunta, ¿por qué surgen los sistemas de bases de datos? ¿Verdad? Y esto surge a raíz de uno, y lo más importante esto, la necesidad de solucionar, en este caso, las debilidades de los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos, como se dieron cuenta, ustedes tienen diferentes debilidades. Y a la larga, pues se necesitaba crear un sistema que, número uno, lograra minimizar en la medida de lo posible las desventajas de los archivos. Y también mejorara en cuanto a la parte de la capacidad del trabajo de la información. Y entonces ahí es donde se busca en este caso implementar diferentes características que también lograran resolver no solo los problemas del sistema, de los sistemas de archivos, sino que también lograran incorporar una solución que en su momento ayudara a mejorar el manejo de la información, ayudara en este caso a optimizar muchos y reducir en este caso muchos costos para la empresa y también a reducir el uso de personal excesivo. Y aquí nos mencionan algunas capacidades en su momento acerca de, en este caso, la necesidad del uso de las bases de datos y la necesidad de solucionar los problemas de los diferentes sistemas de archivos que se estaban en su momento teniendo. Por ejemplo, el manejo de la persistencia, el soporte por lo menos de un modelo de datos. En este caso, era importante el manejo de la persistencia porque como les comentaba, puede que en su momento por estar actualizando información ellos tenían que duplicar los archivos. Y en su momento también pues tenían que estar duplicando o triplicándolos porque por si se daba algún tipo de error,
se tenía un archivo original o una copia del archivo original que mantuviera la información a salvo en su momento. Pero imaginen ustedes, si iban a estar sacando copias de seguridad por cada uno, ¿cuántos duplicados iban a tener? En su momento también podían ellos hasta cometer el error de confundir alguno de los archivos anteriores y entonces eso generaba o involucraba más tiempo en cuanto a la revisión y en la supervisión de la actualización de la información y también involucraba el uso de más personal. El soporte de por lo menos un modelo de datos en este caso. La parte del modelo de datos como tal implica que se tenga un lenguaje, ¿verdad? O su defecto, el lenguaje tiene que estar orientado al manejo de bases de datos. Y entonces ahí hablamos ya de los gestores también, en este caso para la administración de la información. Y en este caso estamos hablando de las estructuras prácticamente de los datos dentro de la base de datos. En pocas palabras, y ahí ya se puede hacer mención de un lenguaje de definición de datos, un lenguaje para manipulación de datos, que en su momento ustedes lo van a encontrar como los DDL o los DML, ¿verdad? El lenguaje de definición de datos sería el DDL, perdón, que está orientado a escribir prácticamente de una forma abstracta la estructura de datos y las restricciones de integridad. Y el DML, el lenguaje de manipulación de datos, que también está orientado a describir las operaciones que en este caso nos permiten manipular los datos. Y en su momento, pues ahí es donde vamos a empezar a trabajar con los sistemas gestores o los sistemas administradores de datos, como en este caso el SQL. Entonces ustedes van a encontrar que en su momento se empezaron a clasificar los modelos de datos conceptuales, modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos. Entonces eso era lo que se esperaba en su momento, ¿verdad? Que el sistema de base de datos pues soportara en este caso por lo menos un modelo de datos. A partir de ahí, pues, y de la estructura básica de los sistemas de bases de datos, pues, ya se manejaba eso. Se manejaba de tal manera que también pudieran tener, en este caso, los usuarios, control de acceso desde diferentes terminales, que en su momento también requería, o en este caso implicaba mucho problema el manejo de los archivos. Otra cuestión era la parte de evitar inconsistencias al compartir la información, y es lo que les estoy mencionando. Con los archivos se tenía mucho problema a la hora de estar compartiendo la información, y el estar compartiendo la información de una terminal a otra involucraba de cierta forma que la información se duplicara, se triplicara, y entonces ahí empezaba a generar eh, muchos archivos redundantes dentro de todo el sistema. Si ustedes pueden ver el esquema que está ahí o las imágenes, ahí está lo de antes, ¿verdad? Estaba el departamento de personal y estaban los empleados. O sea, era lineal, todo estaba guardado prácticamente en un punto, ¿verdad? Pero es como que si lo viéramos como una gran tabla, ¿verdad? Una gran tabla que a la larga manejaba todo. Pero miren ahora el departamento. ¿Qué pasa con el departamento al final de ventas? Está dividido en la parte de clientes, de inventarios y en la parte de ventas. Y tenemos un departamento de contabilidad. Bueno, están separados prácticamente. Hagan de cuentas que son diferentes sistemas separados, pero que en su momento pues se podían distribuir, pero costaba un poquito, en este caso, la interacción de la información de los diferentes departamentos. Eso es lo que nos están, en este caso, indicando. Teníamos que tener diferentes sistemas para cada cosa y a la hora de estar manejando los archivos, pues teníamos que tener cuidado con el trabajo.
y por eso también requería de uno mayor personal y tenían que estar en este caso en constante comunicación para el manejo de la información como tal. Pero ahora todo esto, la información del departamento de personal, del departamento de ventas y departamento de contabilidad, pues es administrado directamente por un sistema gestor de bases de datos. Es decir, personal, ventas y contabilidad se conectan directamente al sistema gestor de bases de datos y este pues va a mantener o va a tener la información del trabajo de cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, la estructura que se maneja hoy en día es mucho más ordenada y permite sincronizar completamente la información. Entonces, y eso lo van a hacer a través de, en este caso, modelos relacionales o bases de datos relacionales. Y así sucesivamente, pues hoy en día se han creado muchísimos, en este caso, avances con respecto al manejo de bases de datos y también con respecto a los sistemas gestores de bases de datos. Encontramos programas como el SQL Server, Oracle, Postgres, por ejemplo, que nos ayudan al trabajo con este tipo de información. Entonces, como ustedes pueden ver, hay gran diferencia en cuanto al trabajo con la parte de bases de datos. Una definición básica para la parte de las bases de datos. En este caso, que es un conjunto estructurado de datos coherentes, ¿verdad? En este caso, coherentes prácticamente quiere decir que están relacionados entre sí, tienen un significado y esa relación, pues de cierta manera, permite que la información a la larga, pues puede ser utilizada de forma adecuada. Una base de datos también a la larga pues, se va a componer de una o más tablas, ¿verdad? Que guardan, en pocas palabras, un conjunto de datos. Y cada una de estas tablas pues también va a tener una o más columnas y filas. Las columnas en su momento guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Y las filas en este caso pues podemos considerarlas como registros. Por eso es que decimos que también las bases de datos a la larga pues sirven para administrar un conjunto de tablas. Y esas tablas pueden estar interrelacionadas. Las tablas en su momento van a tener un nombre, van a tener atributos y características. Y esos van a estar respaldados por las columnas y filas, ¿verdad? Otra definición que podríamos mencionar para bases de datos es que una base de datos puede ser un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Y entonces tenemos ahí diferentes definiciones y cada uno de nosotros pues puede ir armando su definición conforme vaya avanzando dentro de la parte del trabajo con bases de datos. Algunos autores también podrían definirlo en este caso como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, lo que les mencionaba hace un momento, los cuales son recolectados y explotados en este caso por los diferentes sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta a la hora de estar trabajando con bases de datos. Y aquí están algunas de ellas, ustedes pueden observar. Colección disponible de información, colección organizada en subconjuntos, en función de ligas y de relaciones entre las diferentes informaciones. Ahí se da la parte de lo que les mencionaba en su momento también, la parte de la clasificación de los modelos. Hay conceptuales, lógicos y físicos, ¿verdad? Vean con la parte de coherencia, ¿no? Si se dan cuenta ahí, estamos hablando del conjunto, que es una colección disponible de información. Cuando se habla de lo estructurado, colección organizada en subconjuntos. Cuando hablamos de coherentes, no hay contradicción entre los datos ligados. Por eso les decía que tienen relación y esa relación a la larga, pues
permiten que no haya pérdida de información y se puede utilizar, en este caso, la información compartida entre varios usuarios. Cuando hablamos en este caso sobre los sistemas gestores de bases de datos, que también ya he mencionado un poquito acerca de estos, vamos a considerarlo como un software, ¿verdad? Un software capaz, o en este caso, que permite manipular las bases de datos. Cuando hablamos de manipular en este caso, estamos hablando de construir, utilizar, mantener, reorganizar. Y esas son algunas de las tareas que nosotros podemos trabajar por medio de un sistema de gestión de bases de datos. Algunas veces lo vamos a conocer, lo vamos a encontrar como sistemas administradores de bases de datos, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración. Algunas otras definiciones para los sistemas gestores de bases de datos, en este caso, podemos considerarlo también como un tipo de software, ¿verdad? Que nos va a servir como una interfaz entre la base de datos y el usuario. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Nosotros podemos instalar, por ejemplo, el SQL Server, pero necesitamos un sistema administrador de la base de datos. Y ese administrador va a ser la interfaz que nos va a permitir una comunicación directa entre nosotros y las bases de datos que vayamos creando dentro de SQL Server. Y así también nos va a ayudar a poder trabajar con las diferentes aplicaciones, en este caso, que los utilizan. Los sistemas, en este caso, administradores de bases de datos, como les decía también en su momento, van a trabajar con los DDL y los DML. Eso es algo muy importante que nosotros debemos recordar. En este caso, lenguajes de definición de datos y los lenguajes de manipulación de datos específicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Vamos bien? Sí, ingeniero, de mi parte, todo bien. Muy bien, cualquier cosita me dicen, me pueden detener y yo pues, puedo parar para ir a explicar. Otras cuestiones que debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con sistemas gestores de bases de datos es la parte de, en este caso, la utilización, el mantenimiento y la reorganización. De cierta manera, los sistemas gestores de datos, perdón, no solo nos permiten construir las bases de datos, también nos permiten manipularlas, utilizarlas, configurarlas, en este caso, de tal manera que nosotros podamos estar trabajando tranquilamente con la información que está. Nos permiten también, en este caso, el mantenimiento y la reorganización de la información. Entonces, esos son puntos muy importantes de los sistemas administradores de bases de datos. ¿Qué propiedades tienen en este caso? Independencia de los datos. Eso es muy importante, la parte de la independencia de la información. Ustedes pueden llevarse las bases de datos de un lugar a otro fácilmente y estar trabajando con ellos sin mayor problema. El acceso eficiente es muy importante. Cuando se trabajaba con la parte de archivos, pues si yo quería acceder a la información de diferentes puntos, pues eso me generaba algún tipo de problema. Sin embargo, con los sistemas administradores de bases de datos, el acceso eficiente a la información, pues se ha mejorado considerablemente. Puedo trabajar de diferentes puntos remotos y acceder a la información sin ningún problema. Otro aspecto importante, la parte de la integridad y la seguridad de datos, se mantiene, ¿verdad? Es decir, yo voy a, yo voy a poder tener la seguridad de que mi información no se va a perder y se va a mantener íntegra. O sea, lo que yo estoy mandando a la base de datos es lo que se va a almacenar y voy a tener la seguridad de que el sistema va a resguardar mi información de diferentes tipos de problemas que puedan darse. Puedo administrar la información de forma eficiente, ¿verdad?
puedo en este caso tener a la mano la información o los datos en este caso en cualquier momento, y esos son parte de las características que nos permite, o de las propiedades en este caso fundamentales, de los sistemas gestores de bases de datos. El acceso concurrente y recuperación, ¿verdad? Eso también es otro aspecto muy importante que nosotros tenemos que considerar. En este caso, pues, por medio de diferentes estaciones de trabajo, nosotros podemos venir, modificar en forma simultánea la información de la base de datos, y eso es lo que nos permitiría la parte de los accesos concurrentes. Es decir, que puedo estar trabajando en esa base de datos de diferentes puntos, o muchas personas pueden estar trabajando sobre la base de datos sin ningún problema. Aunque también ahí, si se diera la situación de algún problema, como en este caso, en el caso del crash mencioné ahí, el sistema administrador de bases de datos pues permite de cierta manera, uno, la recuperación de esa información si se llegara a perder, ¿verdad? Algunas cuestiones que también debemos tomar en cuenta nosotros en este caso, cuando estamos hablando de la parte de los gestores de base de datos, es ver las ventajas que estos tienen, ¿sí? Las ventajas en este caso como la parte del control sobre la redundancia. Otra ventaja en este caso sería sobre la parte de la consistencia de los datos. Cuando hablamos sobre la redundancia de los datos, ya vimos que la parte de archivos, los archivos almacenaban varias copias de la misma información, ¿verdad? Entonces a la larga se iba creando una cantidad X de archivos y duplicaban demasiado la parte de la información. Entonces, eso también en su momento hacía que desperdiciáramos espacio de almacenamiento, y también provocaba que se diera la falta de consistencia en los datos. Actualmente, las bases de datos, de cierta manera, permiten integrar toda esta información, por lo que, de cierta forma, no se va a repetir o no se van a almacenar varias copias de los mismos datos. Y es lo que se trata de evitar utilizando los sistemas de bases de datos. Tratar la manera de cierta forma evitar que se duplique la información. Otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta es que en la base de datos no se puede eliminar, ¿verdad? No se puede eliminar en este caso la redundancia completamente. Siempre va a haber o se va a dar algún caso de redundancia, pero el sistema gestor como tal, pues de cierta forma, y ya la forma, y dependiendo de la forma en que nosotros organicemos la información dentro de una base de datos, nos va a permitir minimizar en la medida de lo posible, perdón, que se limite el proceso de redundancia. Pero, sin embargo, siempre puede existir la redundancia, pero en menor medida, ¿verdad? Prácticamente para ir reduciendo esto, pues es necesario que nosotros podamos modelar las relaciones entre los datos. Es decir, nuestro modelo de entidad-relación, cuando se esté trabajando con un sistema, pues tiene que tratar la manera de reducir todo este tipo de problemas con la redundancia. Cuando se habla de consistencia de datos, en este caso, tenemos que tratar la manera de controlar la parte de las redundancias de datos, ¿verdad? Si nosotros eliminamos o controlamos la parte de la redundancia de datos, podemos, de cierta manera, reducir el riesgo de que haya inconsistencias, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un dato, ¿verdad? O si un dato está almacenado una sola vez, ¿verdad? Cualquier actualización que vayamos a hacer, pues se va a realizar solo una vez. Y eso es una de las ventajas de las bases de datos. O sea, si estoy trabajando o manejando bien la información que tengo dentro de ello, pues la actualización que yo haga, pues la voy a hacer una vez. Mientras que en la parte de archivos, como tenía demasiados duplicados, tenía que revisar, uno, cuál era la última versión o en qué archivos tenía que yo
modificar la información que estaba trabajando en ese momento. Mientras que ahora, bueno, como no estoy evitando la parte de la redundancia, pues mi actualización va a ser mucho más práctica. Ya no voy a estar, en este caso, actualizando muchos archivos, sino que el sistema va a permitir, en este caso, hacer una actualización completa de todo lo que esté relacionado con ese campo o ese dato. Entonces, a la larga, esa actualización también se va a hacer en tiempo real, ¿verdad? Y esto va a permitir que la información esté disponible para todos los usuarios al momento de hacer la actualización, es decir, inmediatamente. Otra situación acá es que si un dato, por ejemplo, está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el mismo sistema, ¿verdad?, puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Si en algún momento se da el problema de la redundancia, el mismo sistema va a estar actualizando de tal forma que la información, de cierta forma, va a estar ahí disponible para los usuarios. Entonces, el mismo sistema nos garantiza, en este caso, la consistencia de la información y también, de acuerdo al modelo que estemos utilizando, nos va a permitir mantener la integridad en la información y evitar de cierta manera la parte de la redundancia. Pero como les digo, no siempre podemos eliminar la parte de la redundancia. Siempre va a existir algún modelo donde en algún momento pueda repetirse. Cuando hablamos de los sistemas gestores de bases de datos, también debemos tomar en consideración la parte de compartir los datos, ¿verdad? Cuando hablamos de los sistemas de ficheros, por ejemplo, los ficheros pertenecían a las personas o a los departamentos que los utilizaban. Estaban separados, si ustedes se recuerdan de la imagen que les presenté anteriormente. Pero hoy en día en los sistemas gestores de bases de datos, las bases de datos pertenecen a una entidad, es decir, a la empresa. Y esta puede venir y ser compartida dentro de todos los usuarios que están autorizados a acceder a esa información dentro de la empresa. Es decir, ahora todo está centralizado en un mismo punto, entonces todos los departamentos de esa empresa tienen acceso a la información por medio del gestor de bases de datos. Voy a detenerme aquí un momentito. Se conectan en un par de minutos en lo que carga mi video y seguimos con la clase.